Hola amigos del proyecto Despertar, bienvenidos a nuestro video diccionario de budismo tibetano y comenzamos y terminamos hoy la letra T. Pues tenemos solo una palabra para esta letra y es una palabra muy importante, muy famosa, muy interesante. Sé que muchos dirán, por fin hemos llegado a la letra T. La palabra es Tantra. Y el Tantra tiene la definición más sencilla que podemos imaginar. Tejido, continuidad. El sendero del Tantra budista tiene como característica particular la visualización del Yidam llamada yoga de la deidad. Y por esto se dice que el Tantra consiste en tejer una serie de experiencias, visualizaciones para un resultado específico. Es importante diferenciar el Tantra budista del Tantra hinduista, pues muchas veces cuando uno en budismo tibetano habla de Tantra, la gente se imagina el Kama Sutra y empieza a hacer preguntas muy raras. Pues el Tantra budista es distinto del Tantra hinduista. Toda la parte de las prácticas sexuales se encuentran en el Tantra hinduista, pero hay una porción muy pequeña de estas prácticas que se encuentran en el Tantra budista, pues no es importante. Y Tantra es todo un ejercicio mental, consiste en transformar todo lo que te rodea y a ti mismo a través de la meditación y de la visualización. Entonces, en realidad es una actividad interna y hay muy pocas actividades de la práctica de Tantra que son externas o físicas, como por ejemplo la unión sexual. Es una parte muy pequeña, una fracción muy pequeña y prácticamente no utilizada siquiera dentro del budismo tibetano, por los grandes riesgos que implica. El Tantra quiere decir tejer, también quiere decir continuidad. Es una especie de red de visualizaciones que vamos a hacer para prepararnos al momento de la muerte, principalmente, y obviamente también tendrá un resultado positivo en nuestra vida. Lo que diferencia el Tantra de las demás prácticas es la autogeneración de uno mismo como la divinidad. Esta autogeneración de uno mismo como Yidam, como deidad de meditación, es lo que diferencia al Tantra del Sutrayana. No existe Tantra dentro del Hinayana, pero dentro del Mahayana también existen escuelas que practican y escuelas que no practican Tantra. Entonces vamos a ver la diferenciación. Tenemos la traducción Pali y la traducción sánscrita del budismo. La traducción Pali es la escuela Hinayana, la traducción sánscrita es la escuela Mahayana. Dentro del Mahayana tenemos el Sutrayana y el Tantrayana. El Sutrayana no incluye la práctica de la autogeneración como deidad y el Tantrayana sí. Existen prácticas de visualización dentro del Mahayana Sutrayana, es decir, existen prácticas comunes con la visualización tántrica dentro del vehículo Sutrayana, pero no existe dentro del Sutrayana la autogeneración de uno mismo como deidad. Eso es lo que va a diferenciar el Sutra del Tantra, la autogeneración, porque existe visualización en el Sutrayana, pero no existe autogeneración en forma de la deidad en el Sutrayana. Entonces, el Tantra es esta visualización en la cual vas a transformar tu mente, tu cuerpo y todo lo que te rodea, todos los seres que te rodean, los vas a transformar en el mandala de la deidad. Mandala, como hemos visto en las voces anteriores, es el palacio celestial y es la visualización que hacemos en relación a distintos yidam. Entonces, a través del Tantra, vamos a lograr visualizarnos, percibirnos a nosotros mismos como la deidad principal. Vamos a percibir todo lo que nos rodea como el mandala, todos los sonidos como mantra, todos los seres como deidades secundarias del mandala y todos nuestros pensamientos como clara luz, como dharmakaya, la mente que percibe la vacuidad. Entonces, eso es lo que hace el Tantra. El Tantra se practica siguiendo una sadhana, los distintos pasos de la visualización. La práctica del Tantra puede o no incluir mantras, aunque el mantra casi siempre es una parte importante de la sadhana, pero según las distintas escuelas hay distintas prácticas y distintos también ejercicios físicos que pueden o no ir acompañados sobre el Tantra. La esencia, esto es con respecto a la parte técnica. Ahora, la esencia del Tantra. La esencia del Tantra es tomar todos los fenómenos como siendo primordialmente puros y siendo de la naturaleza de la vacuidad, percibiendo la pureza de nuestra mente 24 horas al día, sea lo que sea que hagamos. La esencia del Tantra es no rechazar las situaciones negativas, no rechazar las situaciones de placer,
no rechazar nuestros propios defectos. Podríamos decir que el Tantra es transformación no dual. Tenemos dos tipos de transformación en cuanto a práctica del budismo, la transformación dual y la transformación no dual. La transformación dual quiere decir, veo el problema, ¿cierto? Lo identifico como problema, consigo una solución, me transformo mi mente para que esta acción negativa no vuelva a ocurrir, para que este problema se pueda disolver. Esto es transformación dual. Transformación no dual es, veo el problema, lo disuelvo en la vacuidad, ya no existe como problema porque mi aferramiento a este objeto como objeto de aversión es mi propia mente, es un reflejo de mi propia mente. Transformo mi mente y automáticamente al transformar mi mente abrazo ese objeto que anteriormente rechazaba y se convierte no dualmente en sendero para la iluminación. Entonces es sutil, pero es una gran diferencia. Transformación dual trabaja con eliminación de defectos, etcétera, etcétera, alejarse de situaciones negativas, etcétera, etcétera, mientras el Tantra va a trabajar con abrazar, con tomar, con aceptar y transformar la oscuridad en luz, lo negativo en positivo. Transformar lo que yo normalmente rechazaría, ahora en este momento en lugar de rechazarlo lo voy a abrazar, porque lo voy a reconocer como una proyección de mi mente y voy a reconocer que todo lo positivo o negativo que pueda proyectar hacia ese objeto no es más que mi propia proyección, mi propia imaginación. Entonces es mucho más profunda la transformación no dual del Tantra a la transformación dual, que es más básica, más común a todos los demás tipos de práctica de budismo. El Tantra consiste en un estado mental. Por supuesto, técnicamente tenemos las sadhanas, tenemos los mantras, tenemos las visualizaciones, etcétera, etcétera, pero el verdadero practicante tántrico es aquel que puede mantener siempre en su mente 24 horas al día la visión pura. Pues la visión pura es el objetivo del Tantra, obtener la visión pura. Y el objeto de abandono del Tantra es la visión ordinaria. Mientras que en el Sutrayana tenemos como objeto de abandono el aferramiento al yo, ¿cierto? El aferramiento al ego, y como objeto que debemos obtener la visión de la vacuidad, la acumulación de mérito y sabiduría, etcétera, etcétera. Pero en el Tantra lo que estamos tratando de eliminar es la visión ordinaria de la realidad y obtener la visión pura de la realidad. ¿Por qué? Porque si logramos obtener la visión pura y eliminar la visión ordinaria, quiere decir que nos estamos liberando de nuestra propia dualidad en nuestra mente. Estamos siendo capaces de reconocer que todo lo positivo y lo negativo es proyección de mis conceptos y que más allá de mi mente conceptual y de mi aferramiento, ¿cierto?, al yo mío, bueno, malo, no existe ni bueno ni malo, ni samsara ni nirvana. Y en ese momento, si logramos mantener la visión pura 24 horas al día, pues nos convertimos en tantricas, en practicantes tántricos, y podemos experimentar la liberación en este mismo cuerpo y en esta misma vida. Ese es el verdadero significado del Tantra. Como ven, va más allá de recitar mantras, de rituales o del Kama Sutra, que me parece bastante gracioso. El Tantra es sobre todo una filosofía, un estado mental, una práctica que podemos realizar 24 horas al día sin necesariamente hacer una práctica formal de sentarnos, etc. Y hay distintos tipos de Tantra, distintos niveles de prácticas, también dependiendo si las prácticas son externas, internas, secretas. Hay distintos tipos de Tantra. Las clases principales son Charya Tantra, Kriya Tantra, Yoga Tantra, Mahanuttara Yoga Tantra, pero dentro de estas 4 clases tenemos también al final, el nivel más alto de todas las prácticas, la práctica del Dzogchen o la gran unión, la gran completación, podríamos llamarlo también, que se enfoca en esta visión pura, en percibir nuestra pureza primordial de nuestra mente 24 horas al día, sin importar qué acción estemos realizando o no. Y a través de esta percepción, de este darse cuenta de nuestra perfecta naturaleza pura de nuestra mente, esto se expande a la naturaleza primordial de todos los fenómenos y es como una catapulta hacia la visión directa de la vacuidad. Entonces, el Tantra tenía distintos aspectos,
tiene aspectos de práctica, tiene aspectos externos de movimientos, de objetos, de sustancias, tiene aspectos internos, es sobre todo interno, visualización, etcétera, etcétera, concentración, y tiene también el aspecto de la filosofía de la vacuidad, la búsqueda de la visión pura y la purificación de todos los fenómenos que en este momento forman parte de nuestra visión ordinaria, la purificación, la transformación en todos los fenómenos a través de la visión pura y sobre todo el tomar todos los fenómenos como sendero hacia la iluminación.